hasta aquí ha sido el repaso de noticias. Ahora vamos a entrar en la temática de los antediluvianos, la cuarta parte, y vamos a seguir por donde lo dejamos la anterior vez. Ya sabéis que la anterior vez estuvimos leyendo mucho los escritos de Ellen White. Vamos a seguir con ellos. He decidido no leer todos los que hay hablando del tema porque se haría demasiado largo. Vamos a hacer una selección de ellos, pero a pesar de todo no he querido suprimir ningún punto de los que allí aparecen escritos por si alguien quiere leerlo en su casa, porque no dejan de ser, bueno, más que interesantes. Pero para ganar tiempo vamos a hablar precisamente solo en ciertos puntos que veréis marcados en rojo. Si hoy podemos, terminaremos con esa lectura de esas citas de Ellen White. Veréis que a medida que van avanzando cada vez son más interesantes, porque nos da detalles de cómo vivían esos antediluvianos. Pero me voy a reservar dos citas de Ellen White, que son las citas de la polémica, pero que van a ser la clave para terminar de entender lo que después presentaremos como pruebas de todo esto. Por lo cual he de pediros paciencia y he de pediros también que tengáis presente que va a haber una continuación de esta conferencia, y quizás no una, sino quizás dos. Hablamos también del arco iris, lo recordáis, ¿verdad? ¿Por qué Dios utilizó el arco iris después del diluvio para poner un pacto entre Dios y el hombre? Hay algo interesante. Hay una imagen que se repite en el Apocalipsis, y es la imagen del trono de Dios. Y hay algo que aparece también allí. Apocalipsis 4, del 1 al 3 nos dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas cosas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado, era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. El trono de Dios está circundado, perdón, no la liemos, por un arco iris, la misma señal del pacto que Dios hizo con el hombre después del diluvio. La imagen nos remonta al pasado de la humanidad y nos sigue diciendo que Dios sigue manteniendo ese pacto para siempre. Curiosamente, no sé si os dais cuenta también, una vez más, del personaje que está sentado en el trono. ¿Cuántas veces hemos visto la imagen del Papa sentado en un trono, ¿no? Continuamente, y además en un trono blanco, como describen otros textos de Apocalipsis. Siempre imitando a Dios, por eso es el sistema del anticristo, se pone en lugar de Dios. Apocalipsis 10.1: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Una vez más, el arco iris como pacto y proveniente de algo divino. Pues bien, vamos a pasar ahora a la lectura de esos escritos que dejamos en su momento, y antes vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a reanudar el tema y vamos a empezar leyendo un par de citas que nos van a determinar algo que mucha gente, no sé si se ha preguntado, yo sí personalmente, y que aquí vais a encontrar la respuesta. Jesús se convirtió en el Redentor del mundo, prestando perfecta obediencia a cada palabra que procede de la boca de Dios. Redimió la desdichada caída de Adán, uniendo la tierra, que había quedado divorciada de Dios por el pecado, con el continente del cielo. No comentó nada. Sigamos con la otra que viene después. Aunque la tierra fue cercenada del continente del cielo y alejada de su comunión,
Jesús la ha reunido otra vez con la esfera de gloria. Sí podemos comentar que Jesús, gracias a él, la raza humana puede volver a estar unida con Dios. Pero hay un detalle aquí muy interesante que se repite en las dos citas y que os remito a la nota que aparece en pie de página sobre algo que dice continente del cielo. ¿Qué es continente del cielo? Aquí nos dice, es obvio que la palabra continente se emplea aquí en un sentido más amplio que el que se entiende comúnmente hoy. De acuerdo con un significado ahora obsoleto, se aplica la palabra continente al globo sólido, o globo del Sol o de la Luna, según el diccionario inglés de Oxford. ¿A qué conclusión llegáis con esto? ¿Qué es el cielo? ¿Es una nube que está paseándose por algún lugar del universo? Como a veces nos lo pintan, así, una cosa tan volátil. El cielo es un globo. Y un globo es redondo. Por tanto, el cielo es un lugar, como podríamos decir, Tierra, el planeta Tierra o el planeta Venus, es un planeta, es esférico. Interesante, ¿eh? Por eso, con el tema de Orión, cuando presentamos el tema de Orión, que nosotros iremos hacia allá, vamos a ir a un lugar definido, no a un lugar etéreo, volátil, sino que eso está localizado como un planeta. Eso es el cielo. Sigamos leyendo más abajo. Dios retuvo por un tiempo la plena ejecución de la sentencia de muerte pronunciada sobre el hombre. Satanás se lisonjeaba de que para siempre había roto el vínculo entre el cielo y la tierra, pero en esto estaba grandemente equivocado y quedaría chasqueado. El Padre había puesto el mundo en las manos de su Hijo para que lo redimiera de la maldición y la ignominia del fracaso y la caída de Adán. Por tanto, Satanás no iba a triunfar. Se creía que iba a triunfar al hacer caer el hombre. Jesús puso el remedio. Toda la naturaleza está perturbada, pues Dios impidió que la tierra cumpliera el propósito que originalmente le había designado. No haya paz para los impíos, dice el Señor. La maldición de Dios está sobre toda la creación. Cada año se hace sentir más decididamente. Y es cierto, así lo estamos notando. Debido a la desobediencia, se pronunció la primera maldición sobre la posteridad de Adán y sobre la tierra. La segunda maldición vino sobre la tierra después de que Caín asesinó a su hermano Abel. La tercera y la más espantosa maldición de Dios vino sobre la tierra con el diluvio. La tierra ha sentido la maldición cada vez más pesadamente. Antes del diluvio, la primera hoja que cayó y fue hallada sobre el terreno causó gran dolor a los que temían a Dios, porque antes no caían las hojas. Fue consecuencia del pecado. Se lamentaron por eso, como nos lamentamos por la pérdida de un querido amigo. En la hoja marchita podían ver una evidencia de la maldición y la decadencia de la naturaleza. ¿Cómo cambió todo? El pecado del hombre ha traído un resultado seguro: decadencia, deformidad y muerte. Hoy día todo el mundo está manchado, corrompido, afectado de una enfermedad mortal. La tierra gime bajo la continua transgresión de sus habitantes. La maldición del Señor está sobre la tierra, sobre el hombre, sobre las bestias, sobre los peces en el mar, y como la transgresión se hace casi universal, se permitirá que la maldición llegue a ser tan amplia y tan profunda como la transgresión. Después de la transgresión de Adán, Dios podría haber destruido cada capullo que se abría y cada flor lozana, o podría haberles quitado su fragancia, tan grata a los sentidos. En la tierra agostada y estropeada por la maldición, en las zarzas, los abrojos, las espinas y las cizañas, podemos leer la ley de la condenación. Pero en el delicado color y perfume de las flores, podemos saber que Dios todavía nos ama, que su misericordia no se ha retirado totalmente de la tierra. La tierra produjo espinas, cardos, cizaña, pero Dios
fue benevolente y permitió que aún las flores, esos perfumes, esas bellezas, aún perduraran. Su misericordia aún nos acompaña a pesar de todo. Dios dijo a Adán y a todos los descendientes de Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan, pues de ahora en adelante la tierra deberá ser trabajada con la desventaja de la transgresión, producirá espinas y zarzas. No hay lugar en la tierra donde no se vea el rastro de la serpiente, o sea, de Satanás, y donde no se sienta su venenoso aguijón. Toda la tierra está contaminada bajo sus habitantes. La maldición está aumentando como aumenta la transgresión. Este último apartado, esta última frase, nos está clamando claramente: la maldición irá en aumento sobre la tierra porque nuestras transgresiones van en aumento como humanidad. Por tanto, ya sabemos lo que dice la profecía que va a terminar de pasar. Todo irá a más, la gente cada vez irá más a mal, como los antediluvianos. Por tanto, esperemos ver grandes desgracias en la tierra, porque la maldición va en proporción a la transgresión. Y eso durante todo el Antiguo Testamento lo vemos con lo que Dios formula y determina sobre las naciones paganas que se apartaban de Dios y el propio pueblo de Israel haciendo lo mismo. Sus castigos iban en conformidad a sus transgresiones, y así será al final también. Y ahora vamos a ver algo también muy interesante. Ninguna planta nociva fue colocada en el gran huerto del Señor, el del Edén, pero después de que pecaron Adán y Eva, brotaron hierbas venenosas. En la parábola del sembrador se le hizo una pregunta al amo: ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? El amo contestó: un enemigo ha hecho esto. Esta es una famosa parábola que Jesús cita. Todas las cizañas son sembradas por el maligno. Cada hierba nociva es siembra de él, y con sus métodos ingeniosos de amalgamación ha corrompido la tierra con cizañas. No pensemos que Dios es el que creó estas malas hierbas, estas cizañas, sino que fue Satanás mismo el que manipuló con métodos ingeniosos y provocó con amalgamación, ¿cómo diría yo?, como juntando varios factores de varias piezas distintas, provocó que esto germinara como mal. Esta palabra amalgamación es una palabra de la que hablaremos, si Dios quiere, en la próxima conferencia, porque hay dos citas de Ellen White que son las más controvertidas, pero las que al mismo tiempo nos van a poder hacer determinar la gran importancia de nuestros tiempos en comparación con el mundo antediluviano. Y veremos si ella dijo una solemne tontería, como muchos la acusan, o verdaderamente lo que dijo es básico para entender nuestros tiempos y la venida de Cristo como muy cercana. Avanzamos en la lectura y llegamos a este punto donde nos habla de Set. Sabemos que Set era el tercer hijo de Adán y Eva, era el llamado hijo de la restitución, el que sabemos que Caín asesina a Abel, y Dios restituye a la pareja con otro hijo, y este es Set, que sigue los caminos de Dios, a diferencia de Caín y sus otros hermanos, que después hubieron. Cuando nos habla de Set, nos dice: Set era de estatura más noble que Caín o Abel, y se parecía más a Adán que cualquiera de sus otros hijos. Los descendientes de Set se habían separado de los impíos descendientes de Caín, albergaban el conocimiento de la voluntad de Dios, al paso que la impía raza de Caín no tenía respeto por Dios ni por sus sagrados mandamientos. Dos puntos interesantes. Set era de una noble estatura, más alto que Caín o Abel, y se parecía más a Adán que cualquiera de sus otros hijos. Y sus descendientes fueron los que siguieron a Dios, mientras que los demás se apartaron, hasta que llega el momento en que estos dos pueblos que están separados, que parece que no tienen relación entre ellos,
se empiezan a entremezclar. Y eso lo hablamos en esa anterior conferencia sobre los hijos de Dios, las hijas de los hombres, que tanta mala comprensión ha llevado para muchos. Pero ya nos está viniendo a decir aquí algo sobre la estatura. Es interesante porque luego veremos qué estatura tenían estas personas. Y ahora vamos a hablar de Enoc. Enoc no moraba con los impíos, no se estableció en Sodoma pensando salvar a Sodoma. Se ubicó junto con su familia, donde la atmósfera fuera lo más pura posible. De ese lugar a veces iban los habitantes del mundo con su mensaje recibido de Dios. Le era penosa cada visita que hacía al mundo. Veía y entendía algo de la lepra del pecado. Después de proclamar su mensaje, siempre llevaba de vuelta consigo hasta su lugar de retiro a los que habían recibido la amonestación. Algunos de ellos llegaron a ser vencedores y murieron antes de que viniera el diluvio. Pero muchos habían vivido por tanto tiempo rodeados por la corruptora influencia del pecado que no podían soportar la rectitud. Esto es sumamente interesante. Este señor, Enoc, no vivía en los lugares concentrados como todo el mundo, vivía más aislado. Y iba a la ciudad, iba a los lugares donde había esta gente a predicar. Si alguno reaccionaba, algunos se iban con él. Y allí seguían un camino de rectitud, a diferencia del resto del populacho que estaba haciendo todo lo malo y que se concentraban, se apiñaban. Unos murieron antes del diluvio, pero como vencedores, serán salvos. Pero muchos otros ya no quisieron estar con él debido precisamente a esa cantidad de tiempo tan grande que habían estado viviendo entre la corrupción. Cuando nosotros se nos insta a ir a vivir al campo, a alejarnos de las ciudades, es por esto mismo. Si no aprendemos la lección del pasado antes del diluvio, vamos a sucumbir de la misma forma en el momento final. Si podemos, no vivamos en las grandes ciudades. Si el ser humano hubiera cooperado con Dios, no hubiera habido adoradores a la manera de Caín. Ya sabéis que Caín ofreció algo en holocausto que no correspondía, ofreció frutas. Eso no lo había pedido Dios. Si hubiera seguido el ejemplo de la obediencia de Abel, la humanidad habría podido cumplir la voluntad de Dios. Podrían haber obedecido su ley, y al obedecer habrían encontrado la salvación. Dios y el universo celestial los habrían ayudado a retener la semejanza divina. Se habría preservado la longevidad y Dios se habría deleitado en la obra de sus manos. Nos está dando aquí unos detalles importantes que hemos ido viendo en las anteriores charlas. Primero de todo, Caín se aparta de la voluntad de Dios porque quiere ofrecer, sí, lo mejor de su huerto, pero que nada tiene que ver con lo que le ha pedido Dios. Su autosuficiencia. Dios pidió un cordero, símbolo de la muerte que tendría que pasar Cristo siendo inocente, sin tener ninguna culpa ni nada que ver con el pecado, para que el ser humano pudiese ser salvo, para restituir la relación del hombre caído a la santidad con Dios. Ese abismo que se abrió a través del pecado. No se hizo caso, y al no hacerse caso, ¿qué pasó? La longevidad, los años que llegaban a vivir esta gente, podía haber sido más, fue a menos. Y no solo esto, sino que retener la semejanza divina en nuestro aspecto y en nuestra mente, también se deterioraba. Y eso es lo que fue aconteciendo. Es curioso, ¿eh? La evolución pinta extrañamente todo al revés, que de ser nada pasamos a ser, oh, qué bonitos somos ahora, qué perfectos. El relato nos dice todo lo contrario. De ser perfectos estamos pasando a ser unos birrias, física y mentalmente. Y es como consecuencia de todo esto. Dios les concedió 120 años de tiempo de gracia y durante ese tiempo les predicó mediante Matusalén, Noé
y muchos otros de sus siervos, si hubieran prestado atención al testimonio de esos fieles testigos, si se hubieran arrepentido y retornado a su lealtad, Dios no los hubiera destruido. La misericordia de Dios. Pero no lo hicieron, ¿verdad? Y así terminaron. ¿Qué va a pasar en el futuro? En el futuro tan cercano. Dios resolvió purificar el mundo con un diluvio, pero su misericordia y amor dio a los antediluvianos un tiempo de gracia de 120 años. Durante ese tiempo, mientras se estaba construyendo el arca, las voces de Noé, Matusalén y muchos otros se oyeron en forma de amonestación y súplica, y cada golpe dado en el arca era un mensaje de amonestación. Cada martillazo que se daba allí era como decir, ¿a qué esperáis a reaccionar? Y ni así muchos hicieron caso. Durante 120 años Noé proclamó el mensaje de amonestación al mundo antediluviano, pero solo unos pocos se arrepintieron. Algunos de los carpinteros que empleó para la construcción del arca creyeron el mensaje, pero murieron antes del diluvio. Otros de los conversos de Noé apostataron. Es interesante ver cómo gente que trabajó para él, para la construcción de esa magnífica, enorme embarcación, se convirtieron al mensaje de Noé y murieron antes. Dios tuvo misericordia de ellos. Porque morir no significa algo malo, si esa persona después recibirá la paga de Dios de la eternidad. Pero muchos otros apostataron, no aguantaron. ¿Qué está pasando actualmente con el que se dice pueblo de Dios, con la gente que se convierte al Evangelio? ¿Cuántos no llegan a apostatar? Se apartan. Porque la presión del mundo, lo que nos ofrece Satanás, parece tan atrayente, ¿verdad? Pero peor va a ser dentro de poco, cuando el zarandeo vaya mucho más de lo que está ahora, y mucha gente de iglesia, creyentes, dejen de seguir a Dios por todo lo que vendrá. Y estamos hablando especialmente de los guardadores del sábado, que no podrán resistir la presión y cederán por el qué dirán, por, uy, si yo sigo esto voy a ser algo raro, me van a perseguir, me van a... Pues bien, la prueba va a ser muy dura, ya podemos empezar a prepararnos. Aquí se cita Judas 14 y 15, las palabras de Enoc, que hablaba de Jesús en su retorno, en la segunda venida, cuando ya sabemos que Enoc era un antediluviano, Jesús aún no había ni nacido y él ya pregonaba la segunda venida de Jesús. El sermón predicado por Enoc y su traslación al cielo fueron un argumento convincente para todos los que vivían en el tiempo de Enoc. Fueron un argumento que Matusalén y Noé podían usar con poder para mostrar que los justos podían ser trasladados. Todo el mundo sabía que Enoc desapareció, se lo llevó Dios, no vio la muerte. Eso era un símbolo de algo que va a acontecer también al fin del tiempo. La gente que esté viva cuando Cristo regrese y vaya a ser salva, sin ver la muerte serán trasladados. Si pasó una vez, volverá a pasar. Y Matusalén y Noé podían hablar de esto porque la gente lo sabía y no lo podían negar. Los que creyeron cuando Noé comenzó a construir el arca, perdieron su fe al asociarse con incrédulos que les despertaron todas las viejas pasiones de diversión y pompa. ¿No estamos viendo ahora lo mismo? ¿Cuántos jóvenes se apartan de la iglesia? ¿Cuántas personas adultas por diversiones, por placeres, por pompas? La historia, como dice Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol, siempre se repite. El hombre tenemos las mismas tendencias de siempre. Y ahora vamos a leer una serie de párrafos que para mí son determinantes para que comprendamos la grandeza de lo que esas personas, de esa civilización, llegó a ser justo en esos tiempos antes del diluvio. Veremos si eran como primates que daban golpes a un hueso y demás. Vamos a verlo. En el diluvio perecieron mayores creaciones del arte y del ingenio humanos que las que conoce el mundo de hoy día. Las artes destruidas fueron mayores que las alardeadas artes actuales.
Eran gente de poca capacidad, ¿verdad? Ya lo veis. Hicieron cosas impresionantes que nos superan a todo lo mejor que tenemos como humanidad ahora. ¿Cómo obtuvo el ser humano su conocimiento que lo llevó a la inventiva del Señor? Estudiando la formación y hábitos de diferentes animales. Cada animal es un libro de texto, y del uso que dan a su cuerpo y a las armas de que están provistos, la humanidad ha aprendido a hacer aparatos de múltiple funcionamiento. Si la gente pudiera saber cuántas artes se han perdido para nuestro mundo, no hablaría tan suelta de lengua de las edades oscuras. Si se pudiera haber visto cómo obró una vez Dios mediante sus súbditos humanos, se hablaría con menos desprecio de las artes del mundo antediluviano. Ya lo sabéis que algunos inventos se han hecho basándose en ver el comportamiento de los animales, el funcionamiento, por decirlo de algún modo, mecánico que ellos tienen, y se ha hecho una copia con otros materiales, evidentemente, y con esto se han hecho grandes progresos. Pues esto ya lo hacían los antediluvianos, pero a toda certeza les sacaba mucho más jugo de lo que nosotros se lo sacamos ahora, y pudieron hacer grandes cosas. En muchos respectos, se perdió en el diluvio más de lo que hoy se sabe. Contemplando el mundo, vio Dios que el intelecto que había dado al ser humano estaba pervertido, que la imaginación de su corazón era continuamente el mal. Dios había dado conocimiento a esos hombres, les había dado ideas valiosas para que pudieran haber llevado a cabo el plan divino. Pero el Señor vio que aquellos para quienes Él tenía el propósito de que poseyeran sabiduría, tacto y juicio, estaban usando cada facultad de la mente para glorificar el yo. Mediante las aguas del diluvio, destruyó esa raza longeva de la tierra y con ella pereció el conocimiento que sólo habían usado para el mal. Cuando se repobló la tierra, el Señor dio en una medida menor su sabiduría a los hombres, dándoles sólo la capacidad que pudieran necesitar para llevar a cabo su gran plan. Por tanto, no esperemos ser superiores a los antediluvianos, a ser ahora los niños bonitos, los de más conocimiento de todas las épocas, porque Dios ya no da al hombre esa sabiduría. Por un lado no la da, y por otra nosotros mismos colaboramos a no tenerla, porque no nos cuidamos físicamente en la nutrición como Dios quiere, en el descanso, en el ejercicio y en tantas otras cosas más. Y, cómo no, además no cultivamos nuestra mente de la forma correcta. Por tanto, ¿cómo podemos esperar ser superiores a todo esto? El verdadero conocimiento ha disminuido con cada generación sucesiva. Dios es infinito, y los primeros habitantes de la tierra recibían sus instrucciones de ese Dios infinito que creó el mundo. No eran deficientes en conocimiento los que lo recibieron directamente de la sabiduría infinita. Dios instruyó a Noé en la manera de hacer aquella inmensa arca para la salvación de él y de su familia. También instruyó a Moisés en la manera de hacer el tabernáculo y los bordados y artesanía que habían de adornar el santuario. Las mujeres efectuaron con gran ingeniosidad los bordados de plata y oro. No faltaron hombres diestros que realizaron la obra de construir el arca, el tabernáculo y los vasos de oro macizo. Ya veis que con esto nos está diciendo que Dios siempre da los dones en el momento oportuno para hacer las cosas que se necesitan. Pero hay que confiar en Él. Dios dio a David un modelo del templo que construyó Salomón. Tan solo se permitió que los diseñadores y artistas más hábiles se ocuparan de la obra. Cada piedra del templo fue preparada para ocupar exactamente su lugar antes de ser llevada al templo, y el templo se erigió sin el sonido del golpe de un hacha o un martillo. No se halla en el mundo un edificio tal en lo que atañe a belleza, riqueza y esplendor. Ahora hay muchos inventos y adelantos, así como máquinas que ahorran esfuerzos que no tuvieron los antiguos. Ellos no las necesitaban. Vaya cita. Tenemos muchos inventos y adelantos porque nosotros, nuestras capacidades no son las mismas que ellos tenían. A ellos eso no les hacía ni falta. Imaginaros a qué nivel estaban.
Mientras mayor ha sido el tiempo en que la tierra ha yacido bajo la maldición, más difícil le ha sido al ser humano cultivarla y hacerla productiva. A medida que el suelo se ha vuelto más improductivo y se ha hecho necesario duplicar la labor para trabajarlo, Dios ha suscitado hombres con facultades ingeniosas para construir implementos que alivien las tareas de la tierra que gime bajo la maldición. Pero Dios no ha estado en todos los inventos. En gran medida, Satanás ha regido las mentes humanas y las ha impelido a nuevos inventos que las han hecho olvidarse de Dios. No solo Dios da inventiva, Satanás también. Vimos en una de las primeras conferencias cómo a través de sueños había gente que hacía inventos, y vimos que esos sueños no venían precisamente de parte de Dios, por lo que ellos mismos decían. Ya veis, no es una tontería, Ellen White también escribió sobre esto ya. En lo que atañe al vigor del intelecto, los que viven ahora no se pueden comparar con los antiguos. Con los antediluvianos desaparecieron más artes y capacidades que las que posee la generación actual. Los que viven en esta época degenerada no pueden nunca compararse en arte y destreza con el conocimiento que poseyeron los hombres vigorosos que vivían casi hasta los 1000 años de edad, como vimos también en anteriores conferencias. Los antediluvianos vivían muchos centenares de años, y cuando tenían 100 años eran considerados jóvenes. Esos longevos tenían mentes sanas en cuerpos sanos. Su fortaleza mental y física era tan grande que la débil generación actual no puede compararse con ellos. Esos antiguos disponían de casi 1000 años para adquirir conocimiento. Entraban en la etapa de plena actividad entre los 60 y 100 años aproximadamente, el tiempo cuando los de mayor longevidad de hoy ya han hecho su parte en el corto lapso de su vida y no están más en actividad. Los que son engañados y halagados con la falsedad de que la actual es una era de verdadero progreso y que la raza humana en los siglos pasados ha estado progresando en verdadero conocimiento, están bajo la influencia del padre de la mentira, cuya obra siempre ha sido la de convertir la verdad de Dios en mentira. Ahora apenas vivimos 80 y pico de años, y hace años que cuando se llega a esa edad apenas se sirve para nada. En esos tiempos aún eran jóvenes. Ya lo veis, qué diferencia, qué cantidad de conocimiento podía acumular una sola persona. Y además, mentes sanas en cuerpos sanos, casi nada. Otra cita de las que no puede dejar a nadie como estaba antes. En la primera resurrección, todos surgen con lozanía inmortal, pero en la segunda se ven en todos las señales de la maldición. Aquí nos está hablando del futuro. Cuando Jesús vuelva por segunda vez y haya la resurrección de los muertos, que van a ser trasladados con Dios, junto con los vivos que lo estén esperando. Esa primera resurrección, no la segunda, la de los impíos que luego sufrirán el castigo, su paga, esta gente surge con lozanía inmortal. Todos surgen como descendieron a sus tumbas. Estos son, ¿quién? Los de la segunda resurrección. Unos resurgen con lozanía, y los otros, los que no van a ser salvos, cuando resuciten también para recibir su paga, surgen de la tumba tal como surgieron, como se fueron a ella. Vaya espectáculo, ¿eh? Qué diferencia entre unos y otros. Los que vivieron antes del diluvio salen con su estatura gigantesca, más del doble de la altura de los hombres que ahora viven en la tierra, y son bien proporcionados. Las generaciones posteriores al diluvio fueron de una estatura menor. Si eran más del doble, nos está hablando de personas de aproximadamente 3,5 metros largos, rozando hacia los 4. Eran gigantes, no eran como somos nosotros ahora. Quizás luego veremos algún detalle más sobre esto. Pero tengamos presentes
que la estatura de estas personas era tan grande porque estaban salidos de la mano de Dios. Luego, con la entrada del pecado, la cosa va cambiando y se va degenerando. Vamos a ver luego, en asunto de pruebas arqueológicas, algo que a más de uno le va a sorprender. Tenemos la historia de los antediluvianos y de las ciudades de la llanura, cuyo curso de conducta degeneró de liviandad y frivolidad en pecados envilecedores que hicieron descender la ira de Dios en una destrucción espantosísima, a fin de eliminar de la tierra la maldición de su contaminadora influencia. La propensión y la pasión sobrepujaron la razón. El yo era su Dios, y el conocimiento del Altísimo casi quedó raído por la complacencia egoísta de corruptas pasiones. Bien, yo no sé si veis mucha diferencia con lo que está pasando actualmente, ¿eh? ¿Estáis haciendo la similitud entre lo de antes y lo de ahora? El pecado de los antediluvianos consistió en pervertir lo que era lícito en sí mismo. Corrompieron los dones de Dios, usándolos para complacer sus deseos egoístas. La complacencia del apetito y de las bajas pasiones hizo que sus pensamientos fueran completamente corruptos. Los antediluvianos eran esclavos de Satanás, guiados y controlados por él. ¿No está pasando ahora lo mismo? ¿Apetitos en qué sentido? No tan solo de comer, que ya estamos viendo que comer es lícito, solo faltaba, y bueno, pero todo se lleva a la exageración y se saca de contexto. Se vive muchas veces para comer, no se come para vivir. Pero no solo nos habla de esto, nos habla también de las bajas pasiones. Y nosotros no nos damos cuenta que nuestro desorden en este tipo de cosas, fuera del contexto que debe ser, afecta nuestro comportamiento y nuestra mente. Y nos lleva a ser esclavos de Satanás, porque empaparnos de hacer esto nos lleva al otro terreno, nos limita la percepción espiritual, y eso la mayor parte de personas ni se lo plantean. Los habitantes del mundo de Noé fueron destruidos porque se corrompieron debido a la complacencia del apetito pervertido. Rindieron culto a la complacencia egoísta, comiendo, bebiendo, divirtiéndose, y recorrían actos de violencia y crimen si se coartaban sus deseos y pasiones. Que yo no puedo no sé qué, ¡pam!, se cargaban al que sea. En los días de Noé, la abrumadora mayoría se oponía a la verdad y estaba prendada de una trama de falsedades. La tierra estaba llena de violencia. Guerra, crimen, asesinato estaban a la orden del día. Así también será antes de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo está el mundo ahora? ¿No es el mismo reflejo, acaso? Pues si ahora lo que hemos leído hasta aquí es la forma de proceder de la humanidad de antes, viendo cómo está clavado con la de ahora, iremos viendo alguna otra cita que nos va a demostrar que Cristo está más cerca de lo que nos pensamos. Antes de la destrucción del mundo antiguo por un diluvio, había hombres talentosos, hombres que poseían habilidad y conocimiento, pero se corrompieron en sus pensamientos porque dejaron de lado a Dios en sus planes y consejos. Eran sabios en hacer lo que Dios nunca les había dicho que hicieran, sabios para hacer el mal. El Señor vio que su ejemplo sería deleiterio para los que nacieran después y tomó el asunto en sus manos. Durante 120 años les envió amonestaciones mediante su siervo Noé. Vaya paciencia. Pero usaron el tiempo de gracia que tan bondadosamente se les concedía para ridiculizar a Noé. Lo caricaturizaron y criticaron. Se rieron de él por su extraordinario fervor e intensa pasión manifestados al hablar de los castigos que él declaró que Dios llevaría a cabo con toda seguridad. Hablaban de la ciencia y de las leyes que rigen la naturaleza. Entonces tomaron a mofa las palabras de Noé, llamándolo loco fanático. ¿Os suena esto? Vosotros proclamad las verdades de Dios, y veréis si estas palabritas no os las aplican también hoy en día. Se terminó la paciencia de Dios, y dijo a Noé, he decidido el fin de todo ser.
porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Esta fue la sentencia. Y ahora vamos a ver otra cita de estas impresionantes, de estas perlas que Ellen White suelta, y que nos van a hacer entender muchas cosas de lo que está sucediendo también ahora. Aquellos árboles majestuosos que Dios había hecho que crecieran en la tierra para beneficio de los habitantes del mundo antiguo, y que ellos habían usado para convertirlos en ídolos y para corromperse con ellos, Dios los ha reservado en la tierra en forma de carbón y petróleo, recordemos que eran enormes, no como ahora, para usarlos como instrumentos de la destrucción final de ellos. ¿Qué dice aquí? Que Dios va a utilizar el carbón y el petróleo que hay en la tierra para destruir también a la humanidad. No solo va a ser fuego del poder de Dios que viene como tal, sino que va a ser utilizado el carbón y el petróleo en el momento final. Cuando Jesús viene por segunda vez, la gente muere que no ha aceptado a Dios como su Salvador. Esta gente morirá por el resplandor de la venida de Dios. Pero la muerte de la que nos está hablando aquí es de la paga final, cuando hayan acontecido el milenio, esos 1000 años de juicio en el cielo, verificando el por qué las personas que no han sido salvas, era justo que no lo fueran, porque no quisieron estar con Dios ni con los santos, y quisieron estar del lado de Satanás. Estas personas, y no solo personas humanas, sino Satanás y sus ángeles, van a ser destruidos por ese carbón y ese petróleo. ¿Por qué creéis que el mundo se mueve por el petróleo? ¿Por qué creéis que Satanás, que no es tonto y que sabe que tiene que ser destruido por esto inflamado, está haciendo que el petróleo sea la causa de que todo el mundo se mueve por él? Porque quiere sacar todo el que pueda de allí, por eso los métodos se van perfeccionando. Mientras, ¿qué pasa? La gente se enriquece, les da el dinero para que tengan placer por el control del petróleo, y él mientras lo que pretende es que el petróleo y el carbón se consuman para así no ser aniquilado de esta forma. ¿Entendéis el juego de Satanás? Es realmente impresionante, ¿eh? Por eso, las últimas escenas de este mundo vienen dadas por el control del petróleo y por la extracción de él. Satanás no es tonto, ¿eh? Así como hizo salir las aguas que estaban dentro de la tierra en el tiempo del diluvio, como armas de su arsenal para realizar la destrucción de la raza antediluviana, el agua que surge del suelo fue la que también inundó el planeta, no solo la que cayó de arriba. Así también, al fin de los 1000 años, hará salir los fuegos que están dentro de la tierra con sus armas que ha reservado para la destrucción final, no sólo de las generaciones sucesivas del diluvio en adelante, sino de la raza antediluviana que pereció con el diluvio. Todos van a perecer así, antediluvianos y postdiluvianos. Fue Cristo el que mantuvo a salvo el arca en medio de las rugientes e hirvientes olas, porque los que estaban dentro de ella tenían fe en ser preservados por el poder de él. Rugientes e hirvientes olas. Hirvientes quiere decir que eran agua muy caliente, y no todo era agua. Si todo salía de abajo, hemos visto en otras citas que lo que salía también era lava. Todo hervía. Casi nada, ¿eh? Del mismo modo que antes Cristo preservó a su remanente, a ese residuo que lo quiso seguir, va a hacer lo mismo en el fin del tiempo. Su mano estará con nosotros. Y otra cita interesante. Fueron destruidos los bellos árboles y arbustos que dan flores. Sin embargo, Noé preservó semillas y las llevó consigo al arca,
y Dios, por su poder milagroso, preservó vivas unas pocas de las diferentes clases de árboles y arbustos para las generaciones futuras. Poco después del diluvio, árboles y plantas parecían brotar de las mismas rocas. En la providencia de Dios, algunas semillas fueron esparcidas y llevadas a las hendiduras de las rocas, y allí fueron ocultadas con seguridad para el uso futuro del hombre. Dios destruye el planeta, pero vemos como la misericordia de Él sigue estando con el hombre. Y gracias a hacer eso, resurgió una vez más la vegetación. Pero ya veis, Noé también se llevó cosas al arca, en este caso semillas. Arcilla y cal, que Dios había esparcido en el fondo de los mares, fueron elevados y arrojados de acá para allá. Eso fue en las escenas del diluvio. Todo esto también sucedió al mismo tiempo. Un vasto y turbio mar y lodo blando se hicieron presentes cuando las aguas comenzaron a descender. El fortísimo viento que ayudó a secar la tierra impulsó el agua con gran fuerza, de modo que en algunos casos fueron derribadas las cumbres de las montañas. Y ahora ya podemos empezar a entender algunas extrañas formas de más de una montaña. Toda la superficie de la tierra fue cambiada por el diluvio. Y en otro libro suyo, en Testimonios para los Ministros, nos dice: en este siglo, que se jacta de sus luces, la Iglesia cristiana enfrenta un mundo que yace en las tinieblas de la medianoche, casi totalmente entregado a la idolatría. Un desprecio casi universal por la ley de Jehová está asemejando rápidamente al mundo a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Como en los días anteriores al diluvio, la violencia llena la tierra. Y atención a lo que dice aquí: los juegos de azar y el robo están llegando a ser males comunes. ¿Qué son los juegos de azar? Es muy fácil, ¿verdad? ¿Qué es lo que más está abundando ahora y en lo que la gente se gasta el dinero para intentar conseguir rédito de ese poco dinero que invierte en algo? Loterías y apuestas. Juegos de azar. ¿Para qué? ¿Para hacerse rico? ¿Y qué? ¿Y qué con la riqueza? Todo esto hace que la gente ambicione más y no se dé cuenta de que su tesoro debería estar en el cielo, y no aquí en la tierra donde, como dijo Jesús, polilla y orín corrompen. Y eso que antes fue juegos de azar y robo, es lo que está aconteciendo ahora. ¿No vemos que cada vez hay más robos? En los medios de comunicación se nos está diciendo continuamente. ¿No vemos además cómo proliferan los juegos de azar, las loterías y demás? Y cuponcitos de ciegos, y cuponcitos de no sé qué, y cuponcitos de no sé cuánto, y rasca y gana. Pues bien, es copia de lo que ya había acontecido antes, ¿eh? Siempre nos movemos igual. Pero aún hay más. El uso de licores embriagantes está aumentando. Muchos que han seguido su propia voluntad no santificada tratarán de poner fin a su vida por el suicidio. Y los suicidios están creciendo en una proporción tremenda últimamente. La iniquidad y el crimen de toda clase se hallan en las altas esferas de la tierra, y los que consienten en estos errores están tratando de proteger del castigo a los culpables. Ni la centésima parte de la corrupción que existe es expuesta al mundo. Poco se conoce de la crueldad que hay en la tierra. La maldad de los hombres casi ha alcanzado su límite. De muchas maneras, Satanás está revelando que él gobierna el mundo. Está influyendo en los corazones de los hombres y corrompiendo sus mentes. Los hombres que ocupan altos puestos dan evidencia de que sus pensamientos son de continuo el mal. ¿No estamos viendo lo que están haciendo los dirigentes y tanto que exponemos de ellos en estas conferencias acaso? Muchos buscan riquezas y no tienen escrúpulos en acrecentar sus fortunas por medio de transacciones fraudulentas. Léase bolsas, léase maniobras que ya sabéis totalmente ilegítimas.
el Señor permite que estos hombres se expongan el uno al otro en sus malas acciones. Ya lo veis, ¿qué pasa cuando alguien saca los trapos sucios de otra persona? Lo hunden, ¿verdad? ¿Qué ha pasado últimamente con el del FMI, que mostramos nosotros aquí? Entre ellos se exponen las malas cosas que hacen y así se hunden el uno al otro. Es el mismo comportamiento que los antediluvianos. Algunos de sus inicuos procedimientos están siendo expuestos ante el mundo para que los hombres reflexivos, que todavía tienen el íntimo deseo de ser honrados y justos con sus semejantes, entiendan por qué Dios está comenzando a enviar sus juicios sobre la tierra. ¿No estamos viendo también cómo el Vaticano está sometido a las 1001 maniobras de juicios que se le quieren poner por asunto de pederastas y perversiones sexuales con niños y demás? ¿No estamos viendo todo esto en generalizado, no solo en ellos? ¿Y otras cosas? Dios lo está permitiendo para que la gente se dé cuenta, una vez más, de que algo va a pasar. Y la gente tiene que despertar ante estas cosas y querer un cambio de verdad. Y no estoy hablando de los indignados de movimientos políticos y demás, estoy hablando de pedir la verdadera justicia de Dios. Y una mala situación puede hacer que nosotros, exponiendo la verdad de lo que hay detrás de lo que nos aparece en las noticias, la gente medite y se dé cuenta de que hay algo más de lo que están viendo sus ojos en este mundo. Y eso les provoque querer acercarse a Dios. El Señor castigará seguramente al mundo por su iniquidad. La tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Y una cita del conflicto de los siglos nos habla de la resurrección. Todos salen de sus tumbas, de igual estatura que cuando en ellas fueron depositados. Está hablando de las personas que van a ser salvas. Si yo he muerto con 1,78 m, voy a levantarme de 1,78 m. Si he muerto de 1,50 m, seguiré midiendo 1,50 m. Pero ¿qué pasa? Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada, es de soberbia altura y formas majestuosas, de porte poco inferior al del Hijo de Dios. Presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores. En este respecto se nota la gran degeneración de la raza humana. Pero todos se levantan con la lozanía y el vigor de eterna juventud. Podemos ser bajitos o no, pero todos seremos lozanos jóvenes. Al principio, el hombre fue creado a la semejanza de Dios, no solo en carácter, sino también en lo que se refiere a la forma y a la fisonomía. Qué diferencia de la evolución, ¿eh? Como nos lo pinta. El pecado borró e hizo desaparecer casi por completo la imagen divina, pero Cristo vino a restaurar lo que se había malogrado. Él transformará nuestros cuerpos viles y los hará semejantes a la imagen de su cuerpo glorioso. Ya sabéis que cuando Él resucitó, resucitó de un modo distinto a la materia que tuvo cuando estuvo encarnado, como nosotros. La forma mortal y corruptible, desprovista de gracia, manchada en otro tiempo por el pecado, se vuelve perfecta, hermosa e inmortal. Todas las imperfecciones y deformidades quedan en la tumba. Reintegrados en su derecho al árbol de la vida, en el desde tanto tiempo perdido Edén, los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. O sea, prepararos a medir casi 4 metros. Las últimas señales de la maldición del pecado serán quitadas, y los fieles discípulos de Cristo aparecerán en la hermosura de Jehová nuestro Dios, reflejando en espíritu, cuerpo y alma la imagen perfecta de su Señor. Oh maravillosa redención, tan descrita y tan esperada, contemplada con anticipación febril, pero jamás enteramente comprendida. ¿No queréis ser así? ¿No anheláis la perfección en todos los sentidos?
vivir por la eternidad con cuerpos perfectos, mentes perfectas, siendo la imagen de nuestro Hacedor, y felices por la eternidad de verdad, no como ahora. ¿Vamos a perder la eternidad por las 4 tonterías que Satanás nos ofrece en esta vida? En su libro Maranata, El Señor viene, vamos a ver una cita también bastante interesante. Hay un texto que dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto aparece en Apocalipsis 2:7, nos habla del que venciere en esta vida, Cuando todo haya terminado, Dios nos va a dar de comer otra vez de ese árbol de la vida. El huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Se cita Génesis 4:16. Durante mucho tiempo después, se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de su inocencia, cuya entrada estaba vedada por los vigilantes ángeles. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia, aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Cuando la ola de iniquidad cubrió el mundo y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio del diluvio, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra. Pero en la final restitución, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, ha de ser restaurado y más gloriosamente embellecido que al principio. ¿Ya veis dónde iban Adán y Eva cuando fueron expulsados junto con sus hijos? Fueron expulsados del Edén y ellos aún volvían hasta esa puerta para adorar a Dios. Y eso estuvo como testimonio en el mundo durante toda la época antediluviana, y ni así quisieron llegar a aceptar a Dios. ¿Cuántas veces ni la evidencia más evidente hace cambiar a una persona? Porque no quiere cambiar sencillamente, no porque no se dé cuenta de cuál es la verdad. Dios se llevó el jardín del Edén al cielo, justo antes del diluvio, y lo preserva, para luego volverlo a instaurar. Entonces los que hayan guardado los mandamientos de Dios, los 10, incluido el sábado, respirarán llenos de inmortal vigor bajo el árbol de la vida, y al través de las edades sin fin, los habitantes de los mundos sin pecado contemplarán en aquel huerto de delicias un modelo de la perfecta obra de la creación de Dios, incólume de la maldición del pecado, una muestra de lo que toda la tierra hubiera llegado a ser si el hombre hubiera cumplido el glorioso plan de Dios. Ya veis, los otros mundos, los habitantes de otros mundos contemplarán también eso. Hay vida en otras partes. Pero tranquilos, no vienen a vernos aquí, Adán es restaurado a su primitiva soberanía. Transportado de dicha, contempla los árboles que fueron una vez su delicia, los mismos árboles cuyos frutos recogiera en los días de su feliz inocencia. Ve las vides que sus manos cultivaron, las mismas flores que se gozaba en cuidar en otros tiempos. Su espíritu abarca la escena, comprende que este es en verdad el Edén restaurado. Reintegrados en su derecho al árbol de la vida, en el Edén perdido desde hace tanto tiempo, los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. Las últimas señales de la maldición del pecado serán quitadas, y los fieles discípulos de Cristo aparecerán en la hermosura de Jehová nuestro Dios. ¿Qué sentirá Adán cuando pueda volver a tener todo esto entre sus manos? ¿Y qué veremos nosotros en todo esto que nos va a dejar tan perplejos y que gracias a ello obtendremos la eternidad? Lucas 17, del 26 al 30, nos dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Vimos como evidencias el relato de Ron Wyatt, el arqueólogo, que encontró las pruebas de fuego y azufre
en Sodoma y Gomorra, en esas ciudades de la planicie. Esa destrucción no fue un invento bíblico, eso sucedió. Y del mismo modo que sucedió eso, sucedió los pecados que estaban típicos en Sodoma y Gomorra, que es todo lo que aconteció también con el mundo antediluviano. Lo mismo, incluida la sodomía. Pues bien, los mismos tiempos son los de ahora. ¿Qué nos espera? La manifestación del Hijo del Hombre, de Jesucristo volviendo en su gloria. Bien, la conferencia la vamos a terminar aquí, por hoy. El próximo día vamos a presentar ya esas citas de Ellen White, que son las que van a marcar la pauta para el resto de las conferencias, y vamos a presentar además pruebas arqueológicas que denotarán que todo lo que el relato bíblico dice en los escritos de Ellen White no son bromas. Creo que os va a encantar lo que vais a ver allí, porque quien no quiera creer después de eso, va a pasar lo mismo que en los que veían el huerto del Edén allí, ni caso, por más evidencias que vean. Pero tened claro que muchas de las pruebas arqueológicas que aquí aparecen van a ser extraídas de arqueología, de libros que los muestran, de fotografías que se hicieron, y que curiosamente, no sé por qué, no se dan a conocer públicamente de modo masivo. ¿Por qué será? Pues bien, aquí tenéis la página donde podéis encontrar siempre todas las conferencias del Gran Engaño, tanto en WordPress como en YouTube. Y aquí tenéis la página de las suscripciones a nuestro canal, donde vamos a seguir enviando boletines con las conferencias, normalmente una por semana, algunas más, a veces menos, depende, como podamos, pero que está preparada para que la podáis enviar a más personas y así difundir el mensaje de la verdad presente para este tiempo final. Pues bien, vamos a dejarlo aquí y os doy las gracias por vuestra asistencia y os remito a la próxima conferencia donde, si Dios quiere, vamos a presentar grandes cosas. Muchas gracias.